Bueno, un saludo a todos los religiosos aquí en los barrios de Villa Largayú, por mi canal de YouTube y en Centro de Estudios Lucumí. Y en el día de hoy vamos a llevar a cabo 16 videos de colección cubriendo los 200, haciendo un pequeño recorrido de los 256 Odun Difa. Y en este primer video vamos a estar cubriendo el Odun e Iyorbe. Perdón, y en el Odun de Iyorbe, para empezar y cubrir los 16 Odun, tenemos el por qué los avalados no pueden comer cangrejo, y eso está en el camino de cuando Orúmila se encontró perseguido. Tenemos el por qué los orichas bajan a la tierra sedientos, que es el camino de Olofin y los niños. Tenemos el por qué el religioso no puede matar animales por gusto, que es el camino donde no se matan animales sin consultarse primero uno. El por qué se tiene que siempre cumplir con la tierra, que es el camino del pacto de la tierra y la muerte. Tenemos el camino y la razón de por qué se pone un pedazo de coco debajo del pie izquierdo durante un itá, que debe de ser debajo del dedo gordo del pie de la planta izquierda, que se llama Fío Pabegún, que es el camino y el pataquí donde nació la gran virtud de la palabra de Orbi. Tenemos en Iyorbe por qué Orúmila fue enviado al mundo a salvar a sus hijos de la ignorancia, que ese es el camino del pataquí de cuando Olofin bajó a la tierra por primera vez. El por qué Orúmila, cuando es, aunque sea la más joven de todas las deidades, se convierte en la deidad de la sabiduría. En Iyorbe, ¿por qué se tiene que cobrar los derechos por trabajo religioso? Que es cuando Iyorbe regresa al cielo para ser juzgado. En Iyorbe tenemos el por qué hay un orden y una justicia divina, que es el camino de la justicia divina. Tenemos el porqué del escalón de Ifá, el escalafón de Ifá, perdón, lleva a cada persona a su lugar de destino según sus méritos, que es el pataquí de cuando Olofin le entregó el haché a Iyorbe. En Iyorbe tenemos el porqué Ochun es la legítima y vía de Afá, cuando habían dos poderosos pueblos. Está el camino ahí, el pataquí de cuando habían dos poderosos pueblos. En Iyorbe tenemos el por qué los abuses pueden atefar sobre la tierra o la arena. Ahí es. Que es el camino de cuando Aye era mujer de Orúmila. Tenemos el por qué nace la ceremonia de la Wonfogede, que es el pataquí donde nace Alakban Unfogede, que es cuando se tiraba agua en los ojos. El por qué se usa el Huey y Cocó en los esboces, el camino de cuando Huey y Cocó era mujer de Orúmila. En el Iyorbe también tenemos el por qué los avalados deben siempre cargar un ópele encima, que es el camino de cuando Orúmila socorre al desmochador de Palma. El por qué el Dilogún es solamente para los Osbás y los santeros y solo ellos pueden hablar el caracol, que es el pataquí en el Iyorbe de cuando el pacto doble del sacerdocio. Tenemos el por qué los esbós de los avalados no funcionan si no se hace el sacrificio solamente durante el segundo tablero, el sacrificio del segundo esbó de tablero, que eso está en el pataquí del esbó como sacrificio exitoso. En el Iyorbe tenemos el por qué se tiene que condimentar los inquines para la consagración de un babalao, que es el camino del pacto de Echu y Fa. Tenemos el por qué la humanidad no debe afligirse por el mal agradecimiento de la gente, porque la recompensa viene de Olofin, que es el camino y el pataquí de cuando Olofin se retira a los 6 días de la ceremonia. Tenemos el por qué se retira Olofin después de los 6 días de la ceremonia. Eso está ahí, que es el pataquí del por qué Olofin se retira. En el Iyorbe. El por qué Olofin acompaña a la UO por su primer año, después Orúmila durante los 7 años y después Orúmila visita el Babalao cada 41 días. Y eso está en el pataquí en el Iyorbe porque Olofin se retira a los 6 días de la ceremonia. Tenemos el por qué donde Orúmila aconseja el uso de las consultas y la adivinación para saber los deseos y el futuro de la gente. Y ese es el pataquí de cuando nace el Itán de Ocha y de Fa y el golpe de Estado. Tenemos el por qué a Olofin no le gusta la vida de fiesta en tabernas, en drogas, con las personas teniendo sexo y demás. Eso está ahí, o sea, en discotecas y en cantinas y todo este tipo de cosas. Eso está en el Iyorbe y está en el pataquí de la presencia de Oya en el techo, que era una ceremonia que se hacía, es una ceremonia que se hacía por Ifá. Tenemos en Iyorbe donde Orumi le aconseja que todo se tiene que consultar para saber los deseos de la gente y del futuro. Tenemos el por qué a Olofin no le gustan las personas mentirosas en el Iyorbe. En Obbeyekun tenemos dónde y cómo el león se hizo rey de la selva.
En Obeyegun tenemos donde nacieron los tres hitas de Ifá. En Obehueña, que es Obewori, tenemos donde nace que los Odun de Ifá son más fuertes que la brujería y que los maleficios. Tenemos el camino donde dice que nadie ve más que Ifá. En Obehueña habla de por qué la hierba pierde rumbo. El Ewe pierde rumbo es bueno para despertar a los enemigos y eso está en el camino del Ewe pierde rumbo. Tenemos por qué solamente se usa Zen cuando Orúmila lo orienta, que es el camino de los hermanos de Obewori, que eran sus enemigos. Tenemos el por qué nunca se puede tomar la palabra de un santero montado como verídica, porque aquí es donde las palabras de un santero montado nunca serán mayores que la profecía de los Odun que establecen los orichas. Y el santero puede estar haciéndose montado. Eso está en el Pataquí Dudúa, cuando habla de los trances proféticos por Obehueña. Cuando cruzamos para Oberdí, en Oberdí tenemos donde dice que la verdadera forma de no aprender nada es tratar de aprenderse todo de un golpe. El por qué los bebés deben ser presentados a Orúmila para que se le pueda adivinar el destino y se le pueda sacar el oricha al Batorí antes de los 3 meses. Los machos a los 9 días y las hembras a los 7 días al nacer, que es el camino donde Ifá reconoce o conoce todas las cosas del mundo. En Oberdí tenemos donde nace que Ifá es el sistema completo de adivinación del mundo, que es el camino donde Ifá conoce todas las cosas del mundo. En Oberdí tenemos el por qué a las mujeres les cuesta el doble que al hombre acumular la sabiduría, que es el camino donde le robaron el pescado del Lenguá, el Eyá del Lenguá. El por qué el uso de la fuerza solamente lleva a la destrucción, que es el pataquí de la fuerza del débil de Rocío, del débil Rocío. En Oberdí tenemos el por qué se reza Oberdí y Orbesa cuando se le da coco a Orula, que es el camino donde sustituyeron Orbesa como secretario de Orúmila por Oberdí. Por Obveroso, en Obveroso tenemos el por qué se despluma los animales de pluma y el por qué se ponen plumas y cabezas de los animales en los sacrificios, que es el camino del ojo de la providencia, el carnero a Changó y demás. ¿Por qué no se puede ver Olofin directamente? Que es el camino de cuando Elof va, perdón, se quedó ciego. Por Obveroso tenemos el por qué las mujeres son naturalmente fogosas, celosas e infieles, que es el camino de los celos. Por Obveroso tenemos el por qué las mujeres nunca le pueden imponer condiciones a su esposo o a Babalao, que es el camino del por qué el esbozo se pone abierto delante del Lenguá. En Obveroso tenemos el por qué algunos Babalaos adivinan con el poder de Egun, que es el camino de la sombra de Homo Bozardé. El por qué desconfiaron de Ifá los babalaos y le trajeron castigo. O sea, en Obveroso está el por qué cuando un babalao desconfía de Ifá lo castiga, Orúmila lo castiga, que es el pataquí donde el marido incrédulo cae en una furnia y se lo traga a la tierra. En Obveroso está el por qué hay que desprenderse de lo material y vivir lo espiritual para vivir más feliz, que es el camino de los anticuerpos y las siete abstenciones del adivino, el sendero de la mente y del corazón. Tenemos el por qué Ifá es la guía del ser humano para ¿cómo se llama esto? Obviar lo malo y vivir como Olofin lo desea, que es el camino de la verdad y la mentira y es la lucha de los inteligentes, especialmente para los babalaos. En Obveroso tenemos el por qué es necesario vivir con balance y en un balance referente a las mujeres, el dinero y las actitudes de la vida, que es el camino de la paciencia. Tenemos el por qué la sabiduría de Ifá se adquiere con años de estudio y no con fórmula rápida, que es el camino de los 4 elementos. En Obveroso tenemos por qué la salud y la paz son las riquezas más importantes del ser humano, que fue el camino donde Orúmila repartió sus logros. En Obveroso tenemos el por qué la felicidad es interna y es siendo conforme con lo que se siente, que es el camino de la batalla entre la ilusión y la realidad, la ambición y la conformidad. En Obveroso tenemos por qué uno nunca puede pensar que todo lo puede y nunca puede rendirse para llegar a sus metas, que es el camino del cóndor y el gusano. En Obveroso está el por qué los aprendices, si no tienen permiso de sus padrinos y no saben lo suficiente, no pueden hacer adivinaciones ni pueden consultar a nadie, que es el camino donde los hijos no querían estudiar. En Obbehuale, Cotohuale, que es Obbehuani, tenemos el por qué practicar el sexo oral cuando una mujer tiene su menstruación es una prohibición, es un tabú, que es el camino, el pataquí de la traición del chivo al perro, donde nacen muchos temas relacionados a Echu, su propósito, la confesión, el camino del por qué Echu vive con todos los orichas en la entrada de la puerta de la casa. Tenemos aquí también en este orden donde nace la teja de Egun,
que es el camino donde nace el secreto de la teja de Edgun, en Obbejuani. El por qué Hecho Castilla es babalado por charlatán y falsante aquí en Obbejuani, por no seguir las reglas de IFA y hacer las cosas a su manera, que es el camino de la UNCO una OFO. En Obbevara tenemos el por qué se debe el religioso tiene que portarse bien y seguir las instrucciones en funciones religiosas, que es el camino donde Sainz dio un concilio de Babalao. El por qué cuando un abuelo pasa dificultades tiene que mirarse con IFA, que es el camino donde se le perdió el écuele, el ópele a Orúmila. Aquí en Obbevara tenemos el por qué cuando uno quiere algo, aún con obstáculos, debe de trabajar duro por ello, que es el camino de la felicidad que lleva el sacrificio, perdón. En Obbegana tenemos el por qué hay calamidades y problemas cuando los orichas y espíritus no se atienden bien, que es el camino de la maldición del pueblo de Moré. Tenemos también el por qué se debe ser conforme, uno tiene que ser conforme en la vida con el trabajo y los negocios, que es el camino de la ambición. Cuando uno es ambicioso lo pierde todo. También tenemos por este orden el por qué todos los orichas tienen que bajar la cabeza antes Obbatalá, que es el camino donde todos los santos trataron de molestar a Obbatalá. En Obbeyonu, que es Obbogundá, tenemos el por qué no se debe de apresurar uno en su camino religioso, que es el camino de las cabezas de Ayalá, el constructor de las cabezas. Tenemos el por qué se sazonan las cabezas con los animales, en los animales de cuatro patas, que es el camino de Ayalá. Tenemos el por qué se toca la cabeza de los clientes con el material de adivinación, ya sea con el ópele, ya sea con los inquines, ya sea con el caracol, y los hibos, que es el camino de Ayalá, el constructor de las cabezas ahí también en Obbeyonu. Tenemos el por qué los avalados tienen que usar el iñafá, que es el collar de Obbeyonu, cuando atefan, que es el pataquí que está el camino que se llama el camino de Iñafá. Tenemos el por qué no se debe ser tacaño, que es el camino de Obbeyonu y Alozá. Ahí en Obbeyonu tenemos el uso de cocó de barro, el por qué en Ifá se tiene que usar las cazuelas de barro, que es el camino de Abuón y Cocó, no borocha, eso es por Ifá. El por qué no se puede ser orgullosos en la vida y se debe ayudar a los limosneros, a los vagabundos, que es el camino del agua orgulloso. Aquí tenemos donde nace la unificación de los seres humanos y y aún cuando existen las guerras e envidia, uno tiene que mantener la unificación, que es el camino de la unificación de las tierras y la unión de los seres humanos. Tenemos el por qué se debe trabajar calmadamente y sin vanagloriarse de los conocimientos, que es el camino donde Obbeyonu tiene que tener tolerancia. Tenemos el por qué el babalao debe cobrar mesuradamente y el santero cuando consulta o el obba tiene que cobrar mesuradamente, tiene que cobrar con cadencia, no es cobrar más no lucrar, que es el pataquí de cuando los deudores, las personas que le debían a Orúmila, le tenían que pagar. Aquí tenemos el por qué un abuelo mayor no debe mofarse de un abuelo menor. O sea, los babalaos mayores no pueden burlarse de los babalaos mayores, los menores, porque eso Orúmila y Ifá lo castiga. Que es el pataquí de cuando los babalaos por mentirosos comieron muertos. Aquí tenemos el por qué la paciencia y perseverancia son valores importantes en la vida. El por qué Ochun come chivo capón, que es el camino donde Ochun come chivo capón. En Obbesa tenemos el por qué se tienen que hacer las obras y esboces completos para que los esboces funcionen, que es el camino donde hay que hacer las cosas completas. Tenemos donde nació la temoletá, donde nacen las ceremonias del cementerio previa a Yehuá, cuando se corona Yehuá, que es el camino donde nace la casa de Igú. Tenemos donde nace el sacrificar mono Osain, que es el camino donde Osain come mono. En Obbegá tenemos el por qué nunca se escatima con hecho, que es el camino de los tres garabatos, el por qué solamente las personas limpias y puras de corazón son protegidas y se salvan, que es el camino del aura magnética. Tenemos también aquí en este orden el por qué los hombres pueden regenerarse y dejar atrás una vida de promiscuidad sexual a través de la bocha y Ifá, que es el camino del pene y los testículos, el placer de los genitales. El por qué se debe perdonar y el perdón y el arrepentimiento, que es el camino del perdón y el arrepentimiento aquí en este orden. Obbetumaco, que es Obbetrupo. Tenemos el por qué se usa el carbón en el humiero de Osain de los babalaos de Ifá. En el santo no se usa carbón. El por qué Orúmila recibió el H de todos los orichas, que es el camino de los tres abusos que interpretaron Ifá para los orichas en el cielo. El por qué los delincuentes pueden también redimirse a través de Ifá, que es el camino de cuando Orúmila le hizo Ifá a los delincuentes. El por qué cada 11 años se introduce un homosexual en Ifá por vicio, que es el camino de cuando Orúmila hizo Ifá a los delincuentes también. El por qué vale más la amistad de cientos de personas que la riqueza material,
que es el camino de los 401 amigos de Orúmila. En Obbetuá tenemos de cuando se empezó a conocer la escritura, que es el camino del arte, nace la ceremonia de golpear la judía sobre la cabeza, nace porque los avalados no usan ni hablan caracol en las adivinaciones, que es el camino donde el caracol se hizo inconveniente y fa. Tenemos el por qué se debe de aprender las hierbas de Osain para salvar y curar al mundo de las epidemias, que es el camino de Osain de las epidemias. Nace el uso del ócuele, el écuele, ¿no? Como instrumento para adivinación regulares, el camino del descubrimiento del écuele, nace porque Ifá castiga a los babalaos que cogen Ifá para el bayú y para juego y para el sancocho, que es el camino del descubrimiento del écuele. Nace el nacimiento de Amoro y Amosun, aquí en este orden, cómo llegó al tablero, a Orúmila y cómo se usaron las semillas de Palma para adivinación, que es el camino de Amor y Amosun y el camino de las Balache y el oráculo de adivinación. Aquí en este orden nacen el porqué el santero tiene que hacer el bo de Estera, con el caracol del Leguá, que es el camino de hecho Gororó, el basurero. El porqué el eco y el tamal es necesario para los esboces y en los esboces y los ardimú, que es el camino donde Orúmila vio lo que faltaba y la inconformidad. En este orden nace el porqué el eco del tamal va dentro del esbo, tanto del esbo el santero de Estera como del esbo de tablero del babalao. El porqué del ópel es amarrado con cadena, que es el camino donde nació el amarre del ópel, es donde nacen las ceremonias de oroguiña y las pinturas de la tierra. Nace Niocha Buquén, nacen las ceremonias de sacar la letra del año y las ceremonias previas que los babalaos tienen que hacer, 16 babalaos para sacar el camino de la letra del año, que es el camino de la visita. El por qué se sazonan los inquines para un y fa y la Peterbil los aguanta, que es el camino donde nace entregar las nueces y aguantarlas a Peterbil. Nace la confesión de Sobbo, que es el camino del espíritu ancestral de Orichaoco. El por qué el cliente tiene que pagar antes de hacer el bo, que es el camino donde se debe de pagar antes de recibir. Otra fábula y otra historia que explica también cómo Yeguá se hizo la dueña del cementerio, que es el camino de la flor prohibida. En Obbeirete tenemos el por qué el agua puede atefar con 16 piedras si no tiene los inquines, que es el camino de cuando Obbeate botó Orúmila para arriba. Habla de por qué se le amarra la boca a los animales de 4 patas antes de sacrificarlos, donde nace la mitad de los poderes de Osain, donde el porqué Ochun habla por boca de Ifá cuando se le da Chiva, que es el camino de la tierra y esa, el porqué nacen los aspectos de las confesiones de Olocum por Ifá, que es el camino del manatí, donde nació el porqué Orúmila defiende a las mujeres abusadas, el porqué el babalao que le dé golpe a la mujer va a ir preso o va a perder la vida, donde nace el Echu Ayé, donde Osain pagó su traición a Orúmila, donde los poderes de la criyumba de Mayombero se hicieron grandes, Ordun y Salayé del Leguá. Aquí en Obbeché nace el secreto de Osain, un secreto de Osain que se llamaba Orbani Boché, de cuando el dinero llegó al mundo, de por qué los hijos de Ochun que tengan este Ordun no le ponen la mano en la cabeza a los hijos de Changó y viceversa. El por qué Orúmila decide quién es el irey y los orbos de cada babalao. Aquí en este orden Obbeché habla la vida mitaña de los orbas y de los babalaos. Nace el tatuaje, la imploración y la importancia de la paciencia. Aquí en Obbefún tenemos el por qué el agua no adivina con caracol, el camino del por qué el babalao no tira caracol. Hablamos aquí de los problemas de los santeros, la guerra de los santeros con los babalaos, que también hay un camino en Irosomé que habla de esto. En Obbefún, donde no se le debe pedir cosas a un babalao imposible, que es el camino de cuando Batalá quería que Orúmila le secara el mal, el por qué Olofin le entregó al mundo a Orúmila para que lo gobernara, que es el camino de cuando Olofin le entregó el mundo para que Orúmila gobernara, y después en Ochefún Batalá le quita el mundo a Orúmila y lo empieza a gobernar él. El camino aquí en Obbefún, donde nacen las 8 plantas más poderosas del mundo, el camino donde nació el pacto de Orúmila y el Iddefá, el porqué el santero habla hasta el 12, pero los Baoriete habla hasta el 16, donde nace la prohibición del agua que no tira caracol. Es el camino donde Yemayá le enseñó el caracol el Leguá por Obbefún, y el Leguá lo llegó a aprenderle. ¿Por qué los orichas reciben sacrificios de animales de 4 patas? Donde nace con Batalá, sentencia la supremacía de Orúmila y Olofin, donde la gente que creen en otras religiones y ofrecen ofrendas a las estatuas, es el camino de las promesas de Yoro. Y bueno, aquí este fue un recuento, un recorrido de los 16
Ordun de Iobbe, y como este video van a haber 16 videos para hacer un pequeño recorrido de los 256 Ordun Ifa. Bendiciones a todo el pueblo religioso. Y Lerati Buku, Borboricha Abewo.